Ok, tema número 1. Estos son los tópicos. Aquí está todavía en negrita el claro. Okay. Como pueden ver, comenzamos definiendo fluidos y terminamos con los tipos de fluidos. Yo llamo esto guía de estudio. Que le dije yo a los compañeros del curso pasado. Se los dije varias veces. Termina el curso y todavía no me han hecho ni una sola pregunta sobre el estudio. Y fue así. Sí me hicieron preguntas sobre los problemas. Montones de preguntas sobre problemas. Pero sobre la guía de estudio, nunca. Y sobre un libro, mucho menos. Pero es mi conclusión. Como le quiero. ¿La guía de estudio es para aprenderla? Claro que no. Es para que vean cuáles son los elementos teóricos más importantes. Ajá, pero yo lo que tengo que aprenderme bien es el uso de la fórmula. Eso es válido si yo lo que aspiro es a resolver solamente problemas tipo. Okay. Pero sin que haya mala intención de por medio, puede aparecer un problema que tiene cosas que no son tipo. O sea, y si es un tipo de cálculo, entonces que yo nunca he visto, pero que sí se puede hacer con las ecuaciones, y yo no tengo claridad de qué es lo que significan, de dónde vino esa ecuación, de cómo llegamos allí, no que yo aprenda cómo se va a hacer la deducción, pero que sí que me dé cuestión y diga, eso viene de la primera ley. Ahí lo que hicieron fue un balance energía. Eso sí lo debo saber. Si yo no tengo esa certeza, ese conocimiento, yo no voy a poder darle vuelta a un problema que se presenta de entrada como desconocido. No, uno se pone a mirarlo por aquí, por allá, por todos lados, claro. No entendí. Es como si nos conseguimos una máquina y tiene un montón de botones y uno no sabe qué hace. Claro, uno comienza a hacer comparaciones con cosas que hizo, con cosas que leyó, y poco a poco. Claro, porque tiene que ser cuidadoso de no vaya a presionar algo que desarme la máquina. O un botoncito de esos que en el teléfono le da y reset, lo pone como salió de fábrica. ¿Verdad? No tiene que evitar hacer eso. A eso es lo que me refiero. Si yo nunca me preocupo por averiguar qué hace este bendito teléfono en el celular. Nunca me preocupé. Y un día lo pisé sin culpa. ¿Por qué? No leí el manual. Ni siquiera dice así. A eso es lo que me refiero. Ok. Bueno, esto tiene aquí en esta sola lámina cómo diferenciar un sólido de un fluido. Vamos a leer la definición que está aquí. Materia que se deforma continuamente, todo el tiempo, no para de deformarse, bajo la acción de un esfuerzo cortante. Esa deformación continua ocurre cuando yo identifico un esfuerzo cortante en su seno. Pero eso quiere decir que cuando un líquido, por ejemplo, agua, está en una pipa, quietecita allí, ahí no hay deformación continua. Yo no veo que se esté moviendo nada. Quiere decir que ahí no hay esfuerzo cortante. Entonces, ¿eso es lo que dice ahí? Porque luego leo, independientemente de cuán pequeña sea ¿quién es el esfuerzo cortante? O sea, en principio, todo fluido que se esté moviendo, en principio, porque vamos a ver que hay una sección, tiene esfuerzo constante en su seno. Con razón. Entonces quiere decir que este chorro va avanzando y él tiene esfuerzo constante en su seno. Eso es lo esfuerzo constante, esto que está pasando entre mis manos. Pero si hay esfuerzo constante entre mis manos,
Esta trata de llevarse a la izquierda y la izquierda trata de frenar. Hay excepciones a esto. ¿Se mueven mis manos? Sí, ¿verdad? ¿Hay esfuerzo constante entre ellas? No. ¿Por qué no hay? Porque una no se está adelantando con la otra. ¿De acuerdo? Pues yo puedo tener movimiento de un fluido y no hay esfuerzo constante. Pero cada vez que yo identifique esto, sí hay. ¿Qué puedo de la vida cotidiana ver yo moviéndose, un fluido moviéndose y que no haya esfuerzo constante? Todo rato pasan las benditas cisternas por ahí llevando agua para los edificios y los complejos. Van hasta los tequeteques del tanque. Supongamos que va hasta los tequeteques. Nosotros lo vamos a pasar. Flujo. ¿Tiene velocidad? Flujo. ¿Qué dice el chofer? Ni se mueve. Pero entonces, cambiamos el sistema de referencia y él ve que no se mueve. Yo vi que no se movió, pero un momentito, se movió como las manos. Toda la masa de agua se movió a la misma velocidad que la que lleva la cisterna. Ahí no puede haber esfuerzo constante. ¿Hay presión? Claro que sí. Entonces lo que nunca falta en un fluido en términos de fuerza es presión. Pero lo que sí puede estar ausente es esfuerzo constante. Pero paradójicamente lo que diferencia un sólido de un fluido son los esfuerzos constantes. Hay que mirar el asunto, porque está un poco contradictorio, ¿verdad? Okay. Ensayo de corte. Eso es lo que hay que hacer, un ensayo de corte, para ver cómo es el comportamiento. Placa fija. Placa móvil. Un sólido, vamos a utilizar la expresión empotrado a ambas. ¿Okay? Originalmente, antes de que nosotros le aplicáramos esta fuerza a la placa superior, cuya magnitud, a dividirla por el área de contacto del petróleo y la placa, me da el esfuerzo cortante. Originalmente, la probeta, si la podemos llamar así, era así. Cuando yo le aplico la fuerza de arriba, como la placa de abajo está fija, yo soy capaz de mover la placa de arriba. Pero vamos a exagerar, eso es acero del bueno. Tendré que aplicarle una fuerza muy grande, ¿verdad?, para lograr mover la placa, pero lo puedo hacer. Es más, allá hay cosas que pueden ocurrir que van más allá del ensayo que queremos hacer. Porque nosotros nos explicaron en mecánica de sólidos que si la fuerza no es tan grande, una vez que cese, el sólido viene y regresa, como una especie de resorte. O sea, la deformación no fue permanente. Pero si la fuerza es muy grande, yo puedo traspasar el límite elástico, ¿cierto? Y causar una deformación. Claro. Y queda deformado. ¿No? Pero el asunto es que yo aplico la fuerza y eso no se va a deformar para siempre. Él se deforma y se acaba. Yo puedo decir, esta fuerza produjo esta deformación medida por ese ángulo. Eso es un sólido. Caramba, una probeta fluida va a estar un poco difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una placa fija, una placa móvil, y entre ellas pongo un fluido. Puede ser un gas, puede ser un líquido. Y repetimos el ensayo de corte. Aplicamos en la placa de arriba una fuerza paralela a la misma. Esa placa puede moverse, la de abajo no se puede mover.
¿Qué se observa? Les estoy contando, echando un cuento. Lo que se observa. Se observa que si yo identifico una porción de fluida que inicialmente estaba en una línea como esta, con el transcurrir del tiempo, la que está en contacto con la placa móvil se mueve. Y no para de moverse. No para de moverse. Continuamente. Pero la que estaba en contacto con la placa fija nunca se mueve. A eso se le llama como la condición de no deslizamiento. O sea que si yo tengo un fluido, sin embargo un fluido, está fluyendo a ras de esta pizarra, queda así. ¿Qué significaría el deslizamiento? Esto. Esta fricción que existe con deslizamiento es distinta a esta. ¿Y puede un fluido sufrir deslizamiento a lo largo de una superficie? Sí. ¿Dónde? Cuando la densidad sea muy baja. Muy, pero muy baja. Muy, pero muy baja. Sí, por ejemplo, está un transbordador, una nave espacial, uno de esos proyectiles que ahora lanzan, sale de la atmósfera de la Tierra y luego entra. Todo lo que es para matarlo inventan rapidito y funciona de maravilla. Okay. Entonces, en esa zona de la atmósfera, donde es muy tenue ella, sí se da el deslizamiento. En aplicaciones electrónicas, que se necesita poco material en algunos equipos, también hay deslizamiento. Pero aquí en la Tierra, nosotros no. Entonces, para nosotros, estudiamos flujo donde el fluido cumple con la condición de no deslizamiento. Ajá. Pero entonces, ¿cómo caracterizo yo lo que está ocurriendo? Allá lo caractericé según dice aquí. La fuerza cortante en un sólido produjo una deformación fluida. Aquí lo que digo es la fuerza cortante sobre un fluido produce una tasa, una velocidad, rapidez, son sinónimos de deformación angular. O sea, cuán rápido cambia este ángulo, lo que me interesa. ¿Cómo que cuál ángulo? Porque miremos otra vez el diagrama bien. Si esta flecha fuera desplazamiento, que aquí es velocidad, yo voy a hablar de eso. Primero estuvo aquí, esta partícula, y luego aquí. Quiere decir que está girando así. ¿Lo ven? Está girando. Esa línea está girando. Por eso es que se dice la tasa de formación angular. ¿Qué es ese diagrama? En vez de dibujar líneas como la que acabo de hacer, es más inteligente decir lo siguiente. Ok, si esta deformación es continua y mientras la fuerza sea constante, ella se mantiene moviéndose a velocidad constante, entonces ¿qué tal si hacemos un diagrama de velocidad? Esta es la velocidad de la placa. Esta es la velocidad de la placa. Puntos intermedios tienen velocidades que están comprendidas entre estas dos. La máxima está arriba y la mínima está abajo. Ahí tiene una línea recta. ¿Siempre va a ser una línea recta? No. Este es el caso más sencillo. Para que sea una línea recta, la presión tiene que ser uniforme. Si la presión a lo largo de este conducto, diré que es un conducto. Un conducto que está fluyendo en una especie de canal. Abajo tengo una pared del canal
y arriba tengo la pared de otro canal, la otra pared del canal, y esta pared es móvil. Entonces, si está fluyendo por el canal, la presión en general no tiene por qué ser uniforme. Para que ocurra, como ustedes están viendo en esta lámina, la presión tiene que ser uniforme. Vamos a ver nosotros situaciones diferentes a esas, por supuesto. En las tuberías la presión no es uniforme longitudinalmente. En las tuberías disminuye la presión. La fricción esa que está ahí con el HF hace que la presión en la tubería disminuya. Ahí en esa ecuación se ve clarito. Se ve clarito. Hagámoslo. Una tubería como esta. 1 y 2 son puntos de entrada y de comienzo y de final del tramo tuberío. No hay trabajo. ¿Okay? La tubería es horizontal. En termodinámica nos explicaron que el flujo de masa se evalúa como el producto de densidad por área por velocidad. En una tubería como esta que transportaba agua, que ya no tiene nada, es de área constante, como ustedes pueden ver. Y dije que esa ecuación es para flujo permanente. Es decir, que M punto es constante, ρ es constante, A es constante. ¿Qué pasa con la velocidad? Constante. Esa es la velocidad media. Porque recto hay un perfil de velocidad. Pero esa es la velocidad media. ¿Qué quiere decir? Y esto es positivo. Esto es positivo. Por razonamiento segunda ley. Entonces quiere decir que la presión al comienzo es igual a la presión en la entrada, igual a la presión en la salida, más algo. Eso quiere decir que la presión en la salida es menor que la de entrada. Si para equiparar la presión de salida a la de entrada tengo que sumarle algo que es positivo, quiere decir que la presión va cayendo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a transportar petróleo en un oleoducto es muy largo, de pronto hay que poner estaciones de bombeo reforzador, porque la presión puede bajar mucho y llegamos a un sitio donde vamos a utilizar el petróleo y no se puede hacer nada porque la presión es baja. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces ese caso es compresión uniforme. Esa es la manera de averiguar si una sustancia es fluida o sólida. Pero como todo en esta vida, las cosas no son blancas y negras. No ocurre así en los humanos. Quizás el caso extremo es el sexo. Un macho vernáculo piensa que es 100% macho, no es así. Todos los seres tienen un poquitico de hombre y un poquitico de mujer. Corrijo, tienen mucho de un sexo y un poquitico de otro. ¿Ves? Entonces, así pasa con las sustancias. Hay sustancias que a veces parecen como sólidas y a veces son como fluidos. No hay que dar nada por sentado. Efectivamente. Aquí teníamos que otra de las pérdidas durante la vandalización, en un frasco de mayonesa, un petróleo de la faja petrolífera. Yo lo veía y decía, eso es petróleo, lo abría así. Ahí podía estar días, eso no se iba a mover nada. Era tan viscoso que realmente lucía como un sólido. Y es uno de esos que se quiebra, luce como frágiles inclusive.
Masilla. No sé si ustedes alguna vez, cuando los niños les tocó jugar con una masilla, es un material que uno compra, ¿verdad? Lo puede moldear como una plastilina. Y lo tira contra la pared y una pelotita. Y uno puede jugar. La pone aquí, y al otro día viene un charco. Entonces, eso se le llama materiales viscoelásticos. Visco porque tiene comportamiento fluido, elástico porque tiene comportamiento sólido. Al mismo tiempo tiene las dos características. Y hay algunos que al principio son una cosa y después otra. A nosotros nos interesan esos complicados. Pero déjeme decirle que la sangre nuestra es uno de esos complicados. El agua que bebemos y la de que respiramos se comportan como eso. Pero la sangre que circula por nuestras venas, como diría algún autor en una novela, no lo es. La sangre es un fluido muy complejo. Tiene cosas vivas, ¿verdad? Tiene cosas vivas e intercambia mucha química. Mucha química. Pasa por una bomba, que no es turbomáquina. Ese es el desplazamiento positivo. Con cámaras y un montón de cosas. Pasa por filtros, como los riñones y los mismos pulmones. Muy complicado. Van muchos equipos, muchos órganos que lucen como equipo de ingeniería extremadamente complicados. Tiene que hacer muchas cosas en el cerebro, que es tremendo computador que hay que mantenerlo finito. No se imagina. Entonces, con razón no es un fluido sencillo. Y usted mañana como ingeniero mecánico está preocupado por eso. Bueno, si puede ser, si decide estudiar bioingeniería, ¿y hay que hacer la gente de estudiar? Todo el mundo. Aquí hay egresados que han terminado haciendo bioingeniería en otra parte. Ajá. Pero si los fluidos pueden ser muy complicados, ¿qué vamos a hacer nosotros en este curso? El primero. Vámonos por lo más importante. Primero estamos conscientes de que ese comportamiento de la lámina pasada es propio de líquidos, pero también de gases o vapores. Dos ejemplos de líquidos donde ese comportamiento se puede dar es agua y aceite. Ejemplo de gases o vapores donde ese comportamiento se puede dar es el aire. Fíjense, el aire es una mezcla de gases. Contrario a la creencia popular, el oxígeno no es el elemento preponderante. El elemento preponderante es nitrógeno. 80% del volumen es nitrógeno. ¿Okay? Los productos de combustión también pueden presentar este comportamiento. Y hasta el vapor de agua sobrecalentado. Para nosotros, un gas y un vapor es la misma cosa, un fluido. ¿Verdad? Pero para un purista puede decir, el gas es un vapor altamente sobrecalentado. Un gas es un vapor altamente sobrecalentado, está muy alejado del dos. Pero también puede argumentar alguien en sentido contrario. Un vapor es un gas que está muy cercano a la línea de saturación, muy cercano al nivel. Okay. Y peor aún, hay fluidos que son multifásicos. Mirando esto, un vapor húmedo es multifásico, porque tiene la fase líquida y la fase gaseosa. Los hidrocarburos son el colmo de los fluidos multifásicos. Saturado, ¿verdad? ¿Pero? El vapor está en el medio, el vapor saturado, la línea de vapor saturado. El vapor saturado es como decir el limpio.
entre lo que separa una mezcla de... Casi llegando a gas. Vapor húmedo llegaría a ser Es dentro del doble. dentro del domo. Dentro del doble, porque tiene calidad. ¿Por qué le dicen vapor rosa? Que en realidad no es un vapor. Hay un montón de nombres extraños. Y muchos de esos nombres, recuerden que antes decían las cosas son así asadas y no eran así. Pero llamaron toda la vida así. Entonces ya es muy tarde para cambiar eso. Se puede ver como una olla se calienta, empiezan a salir burbujas. Claro, porque ¿dónde se dan las temperaturas más altas? En esas zonas donde hay cavidades, impurezas. Entonces de ahí se desprende la burbuja. En transferencia de calor hay un tema que se llama condensación y ebullición. Entonces allí se estudia cuándo se da el tema, porque les pasa como a flujo compresivo en termodón. Es importante, pero muchas veces no se da por falta de tiempo. Ahí se estudia eso. Pero me quería referir a hidrocarburos. Sale crudo de un yacimiento. ¿Qué tiene ese crudo? Una mezcla de hidrocarburo líquido. Una mezcla de hidrocarburo gaseoso que no tiene por qué ser exactamente la misma de la líquida, la composición. Porque puede haber un componente de hidrocarburo que esté completamente con gas y no esté en el líquido. Agua. Muchas veces o casi todo el tiempo una salmuera, agua con sales y hasta arena. Y la arena está como disuelta, vamos a decir así, en la mezcla. Entonces, es un fluido realmente tremendo para estudiar. ¿Cómo hicieron los ingenieros de petróleo? Ellos estudiaron eso teóricamente. Experimentos y experimentos y experimentos. La ingeniería de petróleo es una ingeniería que comenzó sencillamente con lo que se había aprendido de tratar de sacar petróleo. Y ha ido evolucionando, incorporando la teoría, el porqué de las cosas. Si nos preguntaran a nosotros, mira, de estos que están aquí, ustedes van a hacer problemas de qué? Vamos a hacer problemas donde va a haber agua. Vamos a hacer problemas donde va a haber aceite y va a hacer problemas donde hay agua. ¿Pero producto de combustión? No. ¿Vapor de agua sobrecalentado? No. ¿Vapor húmedo? No. ¿Hidrocarburos? No. Todas estas diferencias se manifiestan en las propiedades porque las moléculas o átomos en cada una de esas dos fases, la fase líquida o la fase gas-vapor, se comportan de diferentes maneras, así sean las mismas moléculas o átomos. Ustedes saben que las moléculas se agrupan de cierta forma. Hay como manadas de moléculas y de átomos. Ya podemos definir qué es la mecánica de los fluidos. Estudia el movimiento de los fluidos y sus efectos sobre las propiedades. Eso es lo que queremos decir. Propiedades. Hay propiedades como las de termodinámica, pero la velocidad es una propiedad. La elevación es una propiedad tal como nosotros lo miramos. Tenemos que aterrizar en cuanto a que no es suficiente con decir yo voy a estudiar agua y aceite. ¿Cómo vas a considerar eso? Porque yo sé que el agua está formada por moléculas de H2O. Bueno, primero vamos a mantener el concepto de continuo que ustedes usaron en termodinámica. ¿Qué significa eso? No vamos a considerar espacios vacíos en la materia. ¿Eso es verdad? Falso. La materia es como un sistema solar. ¿Sí? Si yo miro un átomo, tiene una estrella que es el núcleo. Y el planeta girando alrededor de ese núcleo, que son los electrones, que pueden estar muy lejos y que tienen un tamaño y una masa insignificante.
y el sol adentro y hay de todo. Nosotros nos parece que una bola de fuego, pero no, hay una reacción ahí nuclear todo el tiempo.